de definición podría ser una experiencia simbolización de una experiencia. Y eso pues, lo vemos también en los ejemplos, porque el ritual se transforma algo, una experiencia humana, cotidiana, banal, si queremos, o natural, biológica, o también cotidiana, rutinaria, como tomar el café, se transforma en ritual en el momento en que la persona que está haciendo, digamos, actuando, le confiere un sentido particular. Entonces es como ritualizar algo es como sobresignificarlo, darle otro significado, sobrevalorarlo si queremos. Y eso, digamos, en la demostración, por ejemplo, en la compañera del ejemplo tanto del gato. Por ejemplo, acariciar el gato, estar con un gato podría ser una experiencia, digamos, ordinaria, pero, digamos, se convierte en un ritual en el momento en que le doy un significado personal, individual o colectivo, otro, que es esto particular, especial, digamos. Y me parece que esa es como una primera característica o una primera definición del ritual. El ritual me parece que tiene una relación muy importante, eso lo dijiste tú, con el tiempo. Ritualizar algo significa casi ponerlo en otro tiempo. Ritualizar es como salirse del tiempo ordinario, del tiempo de la productividad, del tiempo del consumo también, del tiempo de trabajo, y entrar como casi en un tiempo extraordinario, otro. Y un poco como las caricias con el gato, también el agradecimiento, agradecer a Dios o a una entidad divina o a la vida por lo que tenemos. Es un poco como un espacio de reflexión que atemporal, que se vuelve de alguna manera atemporal, afuera del tiempo. Por eso ritualizar es una actividad, sí, que entrelaza una relación muy especial con el tiempo, y también, entonces, primera característica, un ritual debe entrelazar una relación extraordinaria con el tiempo y también una relación extraordinaria con el espacio, porque en el momento en que yo ritualizo una experiencia, estoy también organizando el espacio de una manera u otra, de otra forma. Un ejemplo podría ser en un ritual una mesa ordinaria, banal, cotidiana se puede convertir en un altar. ¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de sobrevalorar, de darle otro sentido, otro valor a las cosas. Y entonces la mesa se convierte en altar, o en una fiesta naturalmente se acomoda el espacio para la fiesta, el espacio de ordinario, rutinario, digamos, se convierte en un espacio simbólico, lleno de símbolo, de significado, para los que participan, para quien lo organiza el ritual. Entonces, una relación extraordinaria con el tiempo, una relación extraordinaria con el espacio, y diría una relación extraordinaria con el otro, porque aunque creo que existan, y pues eso es debatible, rituales pues que uno hace consigo mismo, creo que también el ritual siempre abre otra relación con el otro. Por eso lo decía al principio, que el ritual es casi siempre una actividad social, ¿no? Que nos invita a repensar la relación con el otro, a habitar otra relación con el otro. Esas diría que son para mí las tres características principales del ritual. Que es muy interesante como también nos movemos en esto de los rituales como en una doble movida, o sea, de repente un ritual no es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces es algo que está revestido, no es un tiempo cualquiera, no es un espacio cualquiera, y sin embargo está como metido pues en el día a día de nuestra vida, o sea, como que en un encuentro con el otro puede ser un ritual. Entonces es algo extraordinario, pero al mismo tiempo ordinario, sí, es bonito, es como también esa posibilidad y esa potencia que es tan específica del animal humano, de lo que tú has llamado como simbolizar, ¿cierto? Que es como de revestir de significado, de que no simplemente estamos ahí en el mundo, sino que también estamos parados ante él y también nos damos cuenta, y por eso
estamos como necesitando esos significados o sí, necesitando porque a veces ni siquiera es que nosotros queramos darlo, sino que eso en algunos momentos se vive como angustia, ¿cierto? O sea, como, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Yo, sí, o sea, ¿por qué estoy en lo que estoy? Pero cuando eso no se vive como angustia, la fiesta pues también sí, la fiesta pues como de lo imaginario y de lo simbólico, que es una posibilidad del ser humano. Esto me parece súper interesante también, lo que mencionabas como de la diferencia entre que uno esté con toda la atención en eso que está, Atención. y la intención, que qué bonito, intención y atención en lo que está, porque es también como que uno ahí es como que se consuma, es ahí, es como si se desarrolla, se despliega. El ritual es como que no tiene una finalidad más allá que lo que se está haciendo en ese momento. Ese tiempo, a diferencia de consumirse el tiempo, como haciendo cualquier cosa, consumo el tiempo, me consumo en eso que estoy haciendo, es como consumarse algo ahí, como en ese estar con el cuidado del ritual. Eso estoy muy de acuerdo con lo que dices, Diana, porque efectivamente siento que un punto positivo, quizá una nota positiva del libro es que efectivamente trata de, relatando varias, pues siendo una antología de varios relatos que, digamos, invitan a pensar varios tipos de rituales. Olvida, y me gusta, digamos, que se haya hecho así, olvida un significado de ritual que al contrario es el significado que es más de moda que hoy en día. Porque, por ejemplo, yo estaba hice el ejercicio de buscar en YouTube qué es un ritual. Y lo curioso es que la única cosa que salían eran hechizos, magias, estas prácticas que últimamente se han vuelto muy de moda, de rituales para el amor, ritual para obtener dinero, ritual para alejar la energía negativa, el mal de ojo. Entonces, como de esta búsqueda se nota que hoy en día, si pensamos en ritual, inmediatamente se piensa en hechizos para obtener algo, para obtener éxito, felicidad, abundancia, y eso va muy de moda y lo siento que es muy peligroso, no por el hecho en sí, o no porque, digamos, podría discutirse o pues podrían criticarse porque serían como supersticiones. No es tanto esto. Me parece problemático porque son rituales que tienen una finalidad externa al ritual mismo, porque la finalidad, el propósito es obtener dinero, obtener éxito, ser más abundante, ser exitoso. ¿Y qué significa hoy en día ser exitoso? Ser exitoso desde un punto de vista capitalista. Entonces son rituales, son hechizos que están, digamos, que entran dentro la lógica capitalista de ser más productivo, más exitoso. Mientras que la apuesta de este libro es que aquí los rituales están pensados afuera de una lógica capitalista, de una lógica meramente productiva de hago ritual porque me sirve que el chico que me gusta se enamore de mí. Mientras que aquí se habla de rituales como fiesta, como también ofrendas a los que ya no están, como cumpleaños. El ritual tiene un sentido, como decías, un sentido de un espacio que se consuma y que tiene su intención y atención en sí mismo. Sí, sí, eso yo pienso que vamos también anotando ya con las palabras de Matilde, el hecho de que estemos aquí, invitados pues como por Confiar, Cooperativa Financiera, que es ante todo un proyecto cultural. Es antes que todo un proyecto cultural que se la está también jugando todo el tiempo por hacer una propuesta contracorriente del sistema capitalista, ¿cierto? Como que este soñar sin medida con que otros mundos son posibles. Con este libro lo que pasó es justamente lo que tú acabas de resaltar, como recordando esta expresión del poeta Paul Eluard, que es como otros mundos son posibles en
sin este, ¿cierto? Otra vida es posible, otra vida existe en ti. Es como que quizás con este libro pensamos, otros mundos posibles, no es como que nos tengamos que ir a imaginar mundos radicalmente distintos, quizás es una manera de estar en este mundo que nos permita ese otro mundo posible que está dentro de este. Lo que pasa es que quizás no estemos con la disposición, con la disponibilidad, con la atención, con otro tiempo, otras formas de estar como en el día a día que lo hagan extraordinario estar aquí. Entonces esa sí que es una intención de confiar con este libro, regalarnos es una resistencia, sí, y por eso también insistimos y seguiremos insistiendo en el libro físico, o sea, que se lo van a llevar ustedes, se toca, se huele, lo pueden rayar, o sea, es suyo. También es una insistencia nuestra que nosotros no hagamos ningún cobro por esto. Es una fiesta que nos regalamos los asociados con los excedentes de la cooperativa para todos. Y eso también es un ritual, es un ritual, es una fidelidad que nosotros tenemos a las formas y maneras que nos hacen pensar, ¿cierto? Que así, de esta manera, estamos haciendo posible otro mundo dentro de este. Entonces, también me hacías pensar como con eso de la necesidad de que los rituales sean para algo, que no hay nada más contradictorio a los rituales que eso, porque los rituales no son para nada, pero al mismo tiempo sí, exacto, no son para nada, pero se juega todo en ellos, es muy trascendental, o si no uno no los estaría haciendo con la dedicación, no pondría el mantel, no, ¿cierto? No desplegaría todas esas formas si no fuera importante. Pues, pero ¿y para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? No lo estoy haciendo para algo, lo estoy haciendo por. Entonces, un pequeño cambio de una preposición que es un abismo de la diferencia, que no tenga una finalidad, pero es esencial. El día que yo lo deje de hacer, algo muy grave va a pasar. Entonces, es un cambio en una preposición muy bonito, igual que el cambio de la vocal entre que el tiempo se consume, pues que consumir el tiempo a consumarse el tiempo. Eso no solamente cambia una I por una A, y son dos palabras absolutamente distintas. Ese es el lenguaje, la palabra que yo puse aquí es morada y lenguaje, porque yo soy una fanática de las palabras que cambian por una letra y es impresionante, es muy bonito. Otra cosa también, Matilde, que quería como explorar contigo es, claro, pues tenemos un libro aquí que les vamos a entregar y tenemos la tarea de dejarlos antojados. Entonces ya comenzaste como un poco a tantear qué vamos a encontrar en este libro, quizás que comencemos también a explorar la pregunta de, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿de dónde? ¿Qué necesidad? ¿De dónde nace como ese empuje de nosotros los seres humanos tener como esos rituales? O sea, como, digamos, como empelicularnos, o sea, ponernos como modo trascendentes, o sea, qué necesidad de eso y cómo lo ves esto en los relatos, como, qué es lo que vamos a encontrar en este libro que nos permita, no sé, entender, disfrutar con rituales, con esta necesidad. Pues me parece que pues en este libro se van a encontrar, digamos, con una serie de relatos bien heterogéneos, muy diferentes entre ellos, porque hay relatos también de autores antiguos como Antoine de Saint-Exupéry, que sería el autor del Principito, pero también Guy de Maupassant, que es un autor igual clásico del 800, también autores colombianos, pero latinoamericanos, europeos, actuales, contemporáneos. Entonces es una antología de relatos muy diferente entre sí y que por eso tienen la cuesta de dar como mostrar cuánto poliédrica es el concepto de ritual, porque hay cuentos digamos, que narran el ritual como religión, como la relación con el divino, con el sagrado, con lo santo, con Dios. Relatos que hablan del ritual de la relación que puede haber entre ritual y fiesta, ritual y juego, pero también rituales dedicados a la comida, al placer que puede ser comer, ¿no? Entonces, como son heterogéneos, pero yo creo que el hilo pues,
no sé, digamos, desde lectora, yo he podido notar, reflexionar que quizá un hilo conductor, el hilo rojo puede ser que, digamos, la apuesta es pensar que básicamente cualquier experiencia humana es un ritual o es ritualizable. Esta me parece la apuesta del libro, apuesta que me dejó de hecho pensando, y eso creo que por eso me gustó efectivamente, porque me quedé pensando justamente con esta idea, finalizando la lectura de los cuentos, que me tomé mi tiempo, lo hice lentamente, con calma, porque cada uno efectivamente tiene ahí es precioso, es lindo, interesante. Al final me terminé con esta pregunta, pero ¿será que efectivamente cualquier experiencia humana es un ritual? Entonces, si cualquier experiencia humana es ritualizable o ritual, ¿qué no es un ritual? Y de hecho, todavía estoy pensando en esta pregunta, no tengo la respuesta, pero siento que pues podría ser así en la medida en que quizá ritualizar para nosotros como seres humanos es necesario para vivir. Es decir, el ser humano es casi, como decía un autor que se llama Cassirer, es un ser simbólico, es decir, no puede vivir sin crear símbolos, sin crear símbolos y sin significado, sin sobrevalorar los actos cotidianos, las experiencias de la vida. Y eso yo digo, creo que es una razón también del por qué ritualizamos. Yo respondería a esa pregunta que ritualizamos porque, a diferencia de los animales, necesitamos eso para salir de nuestra condición animal, de nuestra condición biológica. El ser humano nunca está contento con simplemente vivir. Tiene que o simplemente comer, simplemente dormir, simplemente morir. Tiene que el ser humano, a diferencia del animal, ha hecho del comer un ritual, una experiencia hecha pues yo como italiana lo sé muy bien, que comer no es simplemente alimentarse, sino que es armar el paladar, como dicen algunos cuentos, decorar la mesa, construir, digamos, una arquitectura en los platos, y eso es una característica que nos diferencia seguramente de los animales, porque dudo que los animales tienen rituales como lo tienen los seres humanos, que para que los rituales son un elemento de la cultura, ¿no? Y simbólico cultural. Sí, es que, bueno, les voy a confesar que cuando Matilde y yo conversamos antes de ayer, pues para ver cómo sobre todo ella había recibido los relatos, porque eso también es algo muy emocionante de un libro, uno en película, uno lo echa a rodar y después ya lo que el otro coja de ahí, pues ya se sale de las manos de uno. Entonces yo estaba conversando con ella y entonces llegamos a eso que ella enuncia como una pregunta que todavía tiene abierta, y fue muy bacano porque, bueno, no, sí, cualquier cosa puede ritualizarse, porque hablábamos también un poco de la diferencia entre rituales y ritos, porque ritos pensábamos como un rito, como que ya es la forma ya altamente codificada, como de primero esto, segundo esto, tal, bueno, con el reciente nombramiento del nuevo Papa lo vimos, o sea, lo tenemos el ejemplo a la mano, que si se debe poner tal, que si se debe tal, que el saludo, bueno, eso es un rito altamente ya ritualizado y codificado, y un ritual, yo le decía que también pensando en este libro y con las intenciones que tenemos pues desde confiar, de echarles el cuento a ver si se lo creen, pues yo creo que sí, ¿cierto? De que la cosa está en de qué manera hacemos lo que estamos en lo que estamos, ¿cierto? De qué maneras nos pasa el tiempo en lo que estamos. Pensé, bueno, ritual, a diferencia de rito, quizás tiene más que ver es como con una disposición, una forma de estar haciendo algo. Entonces dijimos, sí, cualquier cosa puede ser un ritual. Entonces Matilde me dice, entonces ir al gimnasio, salir todos los días para el gimnasio es un ritual. Entonces, no, pues Tomarse el café, bañarse. Nos quedamos ahí con esa pregunta y de antier a hoy, ayer pensé, me acordé de una cosa muy bonita que yo leí en un helenista que me gusta mucho, que se llama Pedro Laya. Él tiene un libro dedicado a la democracia
Y yo en ese libro leí una cosa que me dejó así como súper impactada. Cualquier persona, en la democracia ateniense, es un libro sobre la democracia ateniense, dice, cualquier persona puede hablar, pero no para decir cualquier cosa. Entonces yo ayer pensé, sí, cualquier experiencia puede ser un ritual, pero no de cualquier manera. Y en la de ir al gimnasio, pensé, lo que pasa es que hay que despojar, como hay que despejar. Ir al gimnasio no es la actividad que puede ser un ritual, es ejercitarse. Ir al gimnasio ya es una forma, quizás que yo no la vería como un ritual, porque ahí no hay como un cultivo pues, de la atención, o hacer la compra. Uno puede hacer la compra y tenerla como un ritual, porque va a conversar con el Señor, como hacemos en el Bazar de la Confianza, va a conversar con el Señor, tiene un ritual, por ejemplo, como yo, que compro una cosa a cada uno, ¿cierto? Como garantizando de que a todos, pero hacer la compra un ritual en un supermercado, yo no lo veo posible, entonces es como que hay que despojar, bueno, ¿cuál es la actividad humana que se puede ritualizar? Yo creo que cualquiera. No ir al gimnasio, no ir al supermercado, no, hacer la compra, ejercitarse, yo creo que sí es posible, pero no sé. No, creo que sí, efectivamente quizás citando a un autor que no amo mucho, que se llama Vince McMahon, pero que ha escrito un libro que se llama La desaparición de los rituales, quizá una característica para distinguir que eso que no es ritual es que el ritual quizá debe ser algo que no entra en la lógica productiva. Es decir, si estoy obligado quizá a hacer algo, hago algo por obligación o porque debo, eso no es un ritual. Pues un ritual debe quizá responder más bien a la lógica o del placer, pero bueno, eso sería problemático porque el ritual también puede ser por eso un funeral, se considera un ritual, o quizá es un rito, un funeral, pero igual debe ser algo que va más allá del deber, de lo que hago por necesidad, porque debo hacerlo. Quizá entonces voy al gimnasio porque tengo un preciso, porque no porque quiero. Quizá es esta la diferencia, lo que hace un ritual. Por eso siento que el ritual es el momento, ritualizar algo significa salirse del ámbito de la necesidad y entrar en un ámbito de la libertad, como se diría en filosofía, ¿no? En otro espacio. Salir de la necesidad y empezar a entrar en el mundo de la libertad. Y me parece que efectivamente hay un cuento que va en esta dirección, que es el primero, el que abre básicamente Memoria, es el capítulo, sí, la carta 1, Memoria por correspondencia. Memoria por correspondencia de Emma Reyes. Ese me parece que va en esta dirección y me hizo pensar esto porque aquí los protagonistas son unos niños que empiezan, pues la niña en particular dice, mi día empezaba con una tarea muy desagradable, tenía que vaciar la vasinilla donde, digamos, con todos los excrementos, las orinas de la noche. Y así empezaba mi día y eso era mi deber del día. Mi tarea del día era ir a vaciar esta vasinilla, este balde. Terminado, cosa que hacía por eso con asco, con disgusto, era una actividad desagradable. Pero dice, mi actividad, cuando empieza el ritual, cuando empieza el juego para la niña empieza en el momento en que, terminado sus deberes, terminado su tarea, empieza el tiempo del placer, si queremos. Y entonces inventan un juego con los niños y en particular arman un tótem, básicamente crean su propio dios y empiezan a armar una procesión, pues un juego alrededor de este tótem que llama rebollo. Y eso me hizo pensar que justamente el juego de los niños, pero cualquier tipo de juego, ¿por qué jugamos? Es un poco la misma pregunta de por qué ritualizamos, porque efectivamente el juego no es algo necesario, no es algo productivo, el juego no es trabajo, el ritual no es trabajo, no es necesario, es un tiempo de fiesta. Sí, y es curioso porque es que las palabras son muy jodidas, porque no es necesario, pero ahí sí uno lo deja de hacer, pues, o qué pasa cuando desaparece, o sea, uno sí siente que necesita hacerlo, pero es otro tipo de necesidad. Me refiero
Sí, para ser más clara me refiero que no es necesario como para sobrevivir como especie humana. Digamos, no es que como especie humana necesitamos de los rituales para sobrevivir, pero sí es verdad, es lo que nos hace realmente humanos quizás son los rituales. Entonces ahí es la... Y también, pues yo quería también que Matilde nos lea, pues porque también muy rico para dejarlos antojaditos. Vamos a leer 2 pedacitos de 2 relatos que escogimos, pero de esto que estamos hablando justamente, el cuento que ella eligió, que a ella pues más le gustó, yo pienso que también nos permite ver cuando algo ya se vuelve obligación, y entonces algo que puede ser un ritual pierde como toda la magia, se despoja, o sea, se vuelve pálido, se vuelve una cosa horrible, como es ese cuento, que es muy duro de leer por eso, porque es como, ¿qué pasó? Se supone que estaba asistiendo a una fiesta y no es tal, pero es por eso, porque si falla o si por algún motivo la creencia, que eso no es solamente algo del ámbito religioso, o sea, la fe, pues eso está en todas las convicciones políticas, filosóficas, o sea, es creerse el cuento, eso no es un asunto solo religioso en el sentido de dogma o doctrina. Si eso falla, el ritual se despoja por completo, o sea, se pierde, y hay muchos cuentos que también vamos a encontrar aquí muchos relatos que esa es la situación que nos están mostrando, un poco también para llamarnos la atención, qué rituales dejamos perder, pues, y también está bien, o sea, porque pues, si ya no nos significan, si ya no son importantes para nosotros, pues ¿para qué? No estamos obligados, porque los rituales son eso, instituciones humanas que así como las montamos, pues así también las podemos desmontar, pero que no nos pase sin darnos cuenta, porque igual en los rituales siempre hay algo valioso, o algo que fue valioso, pues, que ya no lo es, bueno, pero démonos cuenta. Entonces, quiero pedirle a Matilde que nos hable de ese cuento, porque le gustó tanto y nos lea el pedacito que tiene separado para empezarnos a antojar. Sí, efectivamente, sí, el ritual, estoy súper de acuerdo que el ritual termina de ser tal cuando se convierte quizá en rito, posiblemente, cuando se formaliza demasiado. Entonces yo ya termino de preguntarme por qué lo estoy haciendo y si la respuesta es lo estoy haciendo porque estoy obligado, entonces ya casi que no vale la pena, ya perdió su sentido. Y por eso me gustó exactamente este cuento que se llama Feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama la autora? Clarice Lispector. Se llama Feliz cumpleaños porque este cuento, aparte de ser bien escrito, me parece que describe y muestra de manera perfecta todos esos encuentros, reuniones familiares a la que estamos obligados a ir y a la que realmente uno quisiera escaparse, probablemente está todo el tiempo pensando, ay Dios mío, cuando se acaba esto me quiero ir ya. ¿Y por qué? Porque creo que todo el mundo tenemos o hemos vivido este tipo de reuniones, ¿no? Navidades, cumpleaños, a las cuales vamos por obligación, porque eso es familia, porque sí, porque se debe. Y este cuento describe efectivamente un cumpleaños de la abuela, de la matrona de la familia, que cumple 89 años, y por eso asisten los sobrinos, los nietos, los hermanos. Pero se nota que estas personas, esos participantes, esos familiares, ya no tienen nada en común, ya no hay ningún vínculo, no hay ningún vínculo significativo entre ellos. Lo único que comparte quizá es la sangre, el nombre de la familia, nada más. Entonces sí, ahí me gustó también eso porque me parece que muestra también la otra cara del ritual, que es decir, cuando un ritual fracasa. Un ritual fracasa cuando efectivamente no pasa ahí nada de significativo, no hay un encuentro significativo, un encuentro sí, auténtico, como decía al principio, sino una reunión. Y eso implica también que reunirse no significa estar juntos. Yo puedo estar en un feliz cumpleaños y en mi cabeza, como hacen los personajes, pensar en toda otra cosa, criticar, desear que llegue la hora de la despedida. Y por eso me gustaría leer justamente el momento de la despedida, que es el momento del alivio, cuando todos los participantes dicen, por fin cortamos la torta, el pastel, nos podemos ir. Y empiezan a decir, los próximos años nos vamos a ver, es un poco
no sé si le pasa que es muy común que uno encuentre una persona y le dice, ay, tenemos que tomarnos un café. Y ese café que nunca se tomará porque realmente ahí no hay ningún interés de tomarse el café. Es algo que se dice por conveniencia, por formalidad, por puro formalismo. Y los rituales no deberían ser eso, no deberían ser cosas, pues experiencias que se hacen por formalismo. Bueno, esa parte dice, adiós, hasta otro día, tenemos que vernos. Vengan a vernos, se dijeron rápidamente. Algunos consiguieron mirar los ojos de los otros con una cordialidad sin recelo. Algunos abotonaban los abrigos de los chicos, miraban al cielo en busca de una señal del tiempo. Todos sentían oscuramente que en la despedida tal vez se hubiera podido, y ahora sin peligro de compromisos, ser más bondadosos y decir una palabra de más. ¿Qué palabra? Ellos no lo sabían bien y se miraban sonrientes, mudos. Era un instante que podía ser vivo, pero que estaba muerto. Comenzaron a separarse, caminando medio de costado, sin saber cómo desligarse de los parientes sin brusquedad. Hasta el año que viene, repitió José, la feliz indiscreta, saludando con la mano con efusivo vigor, los escasos cabellos blancos volando. Estaba gordo, pensaron. Necesita cuidar el corazón. Hasta el año que viene, gritó José, elocuente y grande, y su altura parecía desmoronable. Pero las personas que ya se habían alejado no sabían si debían reír alto para que él escuchara o si bastaría con sonreír en la oscuridad. Puedo seguir. Aunque algunos pensaron que felizmente había algo más que una broma en la indirecta y que solo el próximo año estarían obligados a encontrarse delante del pastel encendido, mientras que otros, ya en la oscuridad de la calle, pensaron que si la vieja resistía un año más a los nervios y a la impaciencia de Zilda. Pero ellos, sinceramente, nada podían hacer al respecto. Por lo menos 90 años, pensó malincónica la nuera de Ipanema. Para completar una fecha linda, pensó soñadora. Gracias, Matilde. Bueno, nos está quedando ya solo 5 minuticos. Voy a hacer un regalito de lectura de un autor nuestro, colombiano, León de Greiff. Es un poema que está aquí, lo quiero leer porque es curioso este poema, porque está aquí, solamente para que sintamos el hechizo de la palabra, o sea, porque los rituales también son un encantamiento. Y quiero de esta manera entregar, pues ya, pues como que pasemos a la entrega, bueno, a atar los papelitos y a que pasemos a la entrega del libro, para que el encantamiento de la palabra siga, para que ustedes tengan un tiempo demorado, lento, disfrutable, con este libro en las manos, y pues para que sigamos como cultivando esos otros mundos posibles que están en y para los cuales solamente basta un poquito de cuidado y atención en lo que estemos, en lo que sea que estemos, pero que estemos ahí, presentes, consumándonos ahí, jugándonosla toda en cada momento, y pues agradecerles la compañía y la conversa, Matilde. El poema se llama La balada de los búhos estáticos. Primero, la luna estaba lela y los búhos decían la trova paralela. La luna estaba lela en el lelo jardín del aquelarre, y los búhos decían su trova, y arre, arre, decían a su escoba las brujas del aquelarre. En el jardín los árboles eran rectos, retóricos, las avenidas rectas, los estanques retóricos, retóricos, y en la fila los búhos rectos, retóricos, retóricos. Y allí nada se veía irregular, los bancales de forma regular, cuadrados, cuadrados, las regulares platabandas, los árboles entomicados, geométricamente conos dados, todo perfecto, exacto, regular. Y eran las sombras semejantes, y los perfumes semejantes, y las aromas semejantes, y en medio de todo, los búhos decían idénticos dúos, semejantes, los idénticos búhos.
Oh jardín de mis ensueños neuróticos, donde ensueñan cerebros caóticos en soñares macabros exóticos. Y los búhos tejían la trova paralela, y la luna estaba lela, y en la avenida paralela las brujas del aquelarre torvas decían: arre, arre, escoba, escoba del aquelarre. 2. La luna estaba lela y los búhos decían la trova paralela. El padre de los búhos era un búho sofista que interrogó a los otros al modo modernista. Los búhos contestaron la lista. Y eran 6 bellos búhos plantados en la rala copa de un chopo calvo. Y el pintor agita el ala y al instante se inicia la trova paralela. Trova unánime y sorda, extraña cantinela que coloquian los búhos ordenados en pila. El búho más lejano, su voz de flauta hila, el que sigue canta como un piano de cola, un otro es la trompeta, y entre la bataola se acentúa el violín, y todo el coro ulula la macabra canción que el conjunto regula. La luna sigue lela, lela, y sigue la trova paralela. 3. Ya se ha ido la luna, ya los búhos cesaron la trova inoportuna. El jardín ha nacido con el alba radiosa, el estanque palpita, nada, nada reposa. Los niños triscan, triscan por el jardín florido, y las aves ensayan su arrullo desde el nido. Los estáticos búhos huyeron de la extraña lumbre del sol, que todo lo falsifica y daña. Los estáticos búhos huyeron, y en su hueco, oculto entre las ramas del chopo calvo y seco, aguardan el exilio del sol, que adula y finge, que ilusiona y que iriza, y aguardan que la esfinge, la muda y desolada y la fría, la luna, venga con la noche, se venga lela lela, para decir de nuevo la trova paralela. Muchísimas gracias. Entonces yo creo que Jennifer, yo creo que ya pasamos a recoger el libro, ¿cierto?